Muy buenas, ¿qué tal? Me encanta verte por aquí de nuevo, bienvenido al día 4. En el día 4, como te comenté, vamos a ver las zonas de POI, que principalmente es una de las cosas más importantes, ya que será donde realmente vamos a entrar en el mercado, ¿no? Ya tenemos claro todo el contexto, donde vimos los fractales, el modelo Choquibos, vimos la liquidez, tenemos ya todo claro, pero ahora queremos saber dónde exactamente operar y sobre todo dónde las instituciones están esperando, ¿no? Entonces, hoy te voy a contar principalmente cómo funcionan los vacíos de liquidez y en este caso, este FVG, que seguro que has podido ver en alguna gráfica, ¿no? Al final, estos vacíos de liquidez es la clave, ya que principalmente actúan directamente como imán. ¿Qué quiere decir eso? Donde principalmente hay un gap en el mercado. Por lo tanto, sin más allá, no le doy más vueltas, te voy a dejar con el día 4, espero que lo disfrutes. Recuerda que mañana ya veremos en este caso lo que son los FVG, con los order blocks, que va a ser una de las cosas más importantes e infalibles en nuestra estrategia. Así que sin más allá te dejo con el vídeo. Vamos a ver un poquito cómo funciona esto. Lo primero, en la parte izquierda tenemos qué es un imbalance, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo funciona un imbalance y a partir de ahí vamos a hablar de la terminología, ¿no? ¿Qué es un imbalance? En este caso vemos que pone, en el mercado para cada comprador debe haber un vendedor, ¿no? Principalmente tenemos que saber que el mercado se basa en oferta y demanda. Si para un vendedor no hay un comprador o viceversa, el mercado no es rentable, por lo tanto, ese mercado va a dejar de existir. Esto es una realidad. Por lo tanto, a partir de ahí, lo siguiente que pone, ahí es cuando el mercado siempre se mueve de manera eficiente, por lo tanto existirá mercado y sobre todo será un mercado eficiente, tanto para compradores como vendedores. Si no, no es lógico participar en ese mercado, ¿no? A partir de ahí, ¿qué pone? Un imbalance o FVG es un desequilibrio entre la oferta y la demanda, el cual crea un vacío de liquidez dejando órdenes por rellenar. Los imbalances actúan como imán del precio y en futuro tendrán que rellenarse. Vamos a segmentar un poquito toda la información, porque aquí surgen muchas dudas de qué es un imbalance, qué es un FVG, qué es un vacío de liquidez, muchos términos y no se sabe si son sinónimos, si no, entonces vamos a ir por partes. En primer lugar, vamos a ver la foto que tenemos en la parte derecha para entender este concepto. En este punto tenemos lo que es la diferencia, ¿no? Encontramos que hay una diferencia entre las mechas. Cuando encontramos esa diferencia entre las mechas, estamos hablando de un FVG o un vacío de liquidez, ¿no? Para quien no sepa qué es un FVG, su traducción o sus siglas significan Fair Value Gap. Cuando hablamos de ese significado, significa que hay una diferencia, gap, diferencia, entre el precio justo, ¿no? Es decir, hay una diferencia, hay un vacío entre el precio justo. Por lo tanto, en español se le llama vacío de liquidez. Entonces, en conclusión, FVG y vacío de liquidez es un sinónimo, es absolutamente lo mismo, ¿no? Son diferentes terminologías, pero al final son sinónimos. Ahora bien, vamos a ver qué es un imbalance y cómo lo relacionamos con estos dos sinónimos. ¿Qué tiene que ver un imbalance con un FVG y un vacío de liquidez? Para saber eso, lo primero que vamos a hacer es hablar del principio de fractalidad. Ya tenemos un vídeo en el canal que te recomiendo ir a verlo. Lo tenemos en la lista de reproducción, en este caso de trading institucional, pero vamos a hablar un poquito más de ello. En este caso lo que estamos viendo en el lado izquierdo, como hemos mencionado, es un vacío de liquidez o un FVG, ¿vale? Le vamos a llamar FVG. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver todo esto con un imbalance? Aquí tenemos que hablar un poquito del principio de fractalidad y recordamos que el principio de fractalidad quiere decir que, por ejemplo, si estamos viendo una vela de 4 horas, significará que si bajamos a 1 hora vamos a tener 4 velas. Por lo tanto, así sucesivamente, por ejemplo, si estamos en 15 minutos tendremos determinadas velas hasta completar 4 horas. Sabiendo esto, ¿cómo podemos identificar un FVG en base a un imbalance? Cuando estamos hablando de un imbalance, quiere decir que, por ejemplo, en temporalidades altas estamos viendo un FVG, pero en temporalidades bajas vamos a ver la siguiente esquemática en forma de imbalance. ¿Cómo funcionan estos imbalances? De la siguiente forma. En este caso, vamos a recordar un poquito las fases del mercado, que si no las conoces, te recomiendo que lo veas en nuestro canal, que tenemos una clase, tenemos un vídeo y te recomiendo que le eches un ojo, ¿vale? Una vez sabido esto, vemos que tenemos las fases del mercado, tenemos la fase de acumulación, manipulación y distribución, ¿no? Principalmente los imbalances se crean mediante estas fases de mercado. Ahora bien, nosotros encontramos que en este punto podemos trazar una línea recta, ¿no? Y esto se llamaría un imbalance. Lo podemos poner tal que así. ¿Qué significaría esto concretamente? Como hemos dicho, el mercado tiene que haber compradores y vendedores satisfechos. Por lo tanto,
Si en este punto hemos tomado o han entrado los vendedores al mercado, los vendedores no van a tener interés principalmente en estos puntos. Los vendedores institucionales, que es lo que estudiamos principalmente y son quien mueven el mercado, van a esperar a puntos óptimos como estos de aquí principalmente para tomar esa decisión o esas entradas. Por lo tanto, aquí encontramos que hay un vacío de esa liquidez entre compradores y vendedores. En este caso, encontramos que los vendedores tienen su zona de interés en estos puntos. Por lo tanto, de este modo ubicaremos principalmente este imbalance. ¿Y cómo lo ubicamos? A partir de encontrar una acumulación, esa manipulación y esa distribución. Que nunca vuelva a tocar el precio, esta acumulación de nuevo para volver a distribuir. Si no encontramos esto, es lo que llamamos un imbalance y en este caso en altas temporalidades se creará un vacío de liquidez, ¿no? Esto es un truquito, lo que tenemos a la izquierda realmente es un truquito o es una forma de identificarlo en altas temporalidades. Cuando nosotros encontramos esta diferencia que hay aquí en el imbalance, que también le vamos a llamar FVG, principalmente en bajas temporalidades vamos a encontrar esta esquemática en forma de imbalance, ¿no? Una vez introducido esto, la conclusión que quiero que saquéis es que son sinónimos, principalmente FVG vacío de liquidez, y en este caso el imbalance es lo que vamos a ver en temporalidades bajas, ¿no? Una vez sabido esto, vamos a ir a la gráfica y te voy a enseñar un poquito más cómo identificarlo. Una vez aquí vamos a utilizar todo este análisis o esta esquemática para poder hablar de imbalances y vacíos de liquidez, ¿no? En este caso vamos a empezar por el lado izquierdo, hablando un poquito de lo que estamos viendo, ¿no? Principalmente en este punto que vemos un vacío de liquidez, donde hay diferencia entre las velas, que fijaros que finalmente viene a ser completado, es decir, tenemos una diferencia, tenemos en este caso un vacío entre compradores y vendedores. Fijaros que aquí los vendedores son muy potenciales, entonces van a tener que recuperar toda esta zona para volver a entrar los vendedores, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo vamos a usar como modo de imán o de referencia, que el precio tarde o temprano va a volver a esos puntos, ¿no? Por lo tanto, una vez sabido esto, recordamos que se identifican principalmente entre la diferencia entre velas, ¿no? Una vez eso, vamos a seguir viendo. Fijaros aquí, venimos y tenemos principalmente otro vacío entre las velas, ¿no? Tenemos aquí una vela y principalmente otra vela. Fijaros todo el vacío. Esto quiere decir que hay mucha fuerza en los vendedores. Otra vez, fijaros cómo tarde o temprano el precio lo vuelve a alcanzar, ¿no? Entonces, así es como funciona principalmente y fijaros, en bajas temporalidades se puede ver un poco, viene de un periodo de acumulación y a partir de esa acumulación tendrá una pequeña manipulación y esa distribución. Fijaros que así es como se ve en temporalidades bajas. Vamos a seguir identificando estos vacíos de liquidez y luego vamos a hablar un poquito más de los imbalances. Fijaros que aquí vuelve a pasar otra vez lo mismo, chicos, no es casualidad, ¿vale? Es así como funciona el mercado. Tenemos un periodo de acumulación, manipulación, distribución, crea un vacío de liquidez y fijaros cómo el precio vuelve. Va a actuar como imán del precio, ¿vale? Actúa como imán del precio continuamente. Por eso identificar esto con los order blocks, que tenemos un vídeo en el canal, va a ser de gran utilidad. Ahora bien, vamos a remontarnos un poquito más en toda esta zona. Vamos a ver que aquí tenemos otro vacío de liquidez que acaba completando y vamos a ir viendo sobre todo nuevas zonas y cómo seguir utilizándolo. Fijaros aquí en temporalidades más bajas, que también se puede identificar, ¿no? En este punto encontramos principalmente un order block también con este vacío de liquidez y fijaros que esta es una de las mejores confluencias, ¿vale? Pero bueno, principalmente hay que saber utilizar estos vacíos porque los vacíos tienen reacción o se pueden utilizar cuando tienen un order block, ¿vale? Cuando tienen un order block, que como ya he dicho, principalmente los vacíos no se utilizan si no tienen order blocks cercanos. Fijaros aquí que seguimos teniendo vacíos, que estos no han sido completados. Aquí tenemos más vacíos, que en este caso este vacío sí que ha sido completado. Fijaros, hay muchas veces que el precio viene al vacío y no alcanza ni, en este caso, el order block porque ya hay suficiente liquidez. Y fijaros cómo en este punto, por ejemplo, hemos marcado un imbalance. Ahora me preguntaréis, ¿por qué, Diego, estás marcando en un punto un vacío, que es de este modo, y en este otro punto estás marcando un imbalance? Os explico. Principalmente estamos en 8 horas, ¿vale? Y fijaros como en 8 horas, dependiendo de cómo se produce este desbalance,
¿Se produce entre velas o se produce a partir de una acumulación? Si yo lo puedo ver en mi temporalidad, principalmente como ese periodo de acumulación, alguna manipulación y esa distribución, lo puedo marcar como imbalance. En caso de mi temporalidad no encontrar principalmente esta imbalance, en este caso lo vamos a marcar como modo de vacío. ¿Actúan igual? Sí, es totalmente lo mismo, pero diferentes esquemáticas. Para demostrarlo vamos a ir principalmente a este punto, ¿no? Vamos a ir a este punto donde vamos a ver en temporalidades bajas, por ejemplo en 15 minutos, ¿qué estamos viendo? Fijaros que aquí hemos marcado vacíos, ¿no? Hemos marcado vacíos y os quiero enseñar cómo funcionan y por qué hay tanta duda para resolverlo. En este caso, vamos a ver qué esquemática está haciendo el mercado. Tenemos ese periodo de acumulación, manipulación, y a partir de esa manipulación, ¿qué tenemos? Una distribución, ¿vale? Ok, vamos a sacarlo de aquí y lo tenemos. Vamos a ver qué esquemática está haciendo otra vez en este punto. Tenemos un periodo de acumulación, manipulación, ¿y qué tenemos aquí? Otra distribución. Vamos a seguir viendo y fijaros cómo es así cómo se crean los vacíos. ¿Qué seguimos teniendo aquí? Periodo de acumulación. En este caso la manipulación no es tan clara, podría haber sido al principio. Y tenemos ese periodo de distribución, ¿vale? Fijaros todo ese periodo de distribución. Y fijaros el precio que vuelve hasta estos puntos. Por eso en temporalidades altas, vamos a volver a 8 horas, por ejemplo. Fijaros que principalmente, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que el vacío llega hasta el punto que completa el precio. ¿Ok? Entonces, esta es la diferencia. En altas temporalidades vamos a ver diferencia entre velas, entre las mechas de la vela, y luego en temporalidades bajas vamos a ver ese periodo de acumulación, manipulación y distribución, ¿vale? Hay una alta probabilidad. Increíble. Hoy te voy a dar el indicador, ¿no? Este indicador es de gran valor, llevamos bastante tiempo desarrollándolo y al final es para simplificar el trading y que puedas analizar de forma automática, ¿no? ¿Cómo lo vas a poder conseguir? En este caso tenemos el acceso mediante solicitud, te lo vamos a dar totalmente gratuito. ¿Y cuáles son los pasos? Vas a tener que ir al link que te ha llegado en el correo o que tienes en la descripción. A continuación tendrás que rellenar un form donde vas a tener que poner tu usuario de TradingView. Es decir, tendrás que ir a TradingView, ver tu usuario y a partir de tu usuario lo tendrás que poner en el form. Y en las próximas 24 o 48 horas tendrás acceso al indicador institucional, que como estás viendo ahora mismo en pantalla te va a aparecer en un apartado nuevo de TradingView mediante de indicadores mediante solicitud, ¿no? Por lo tanto, sin más allá, espero que lo disfrutes y sobre todo lo empieces a poner en práctica porque con el contenido que estás viendo estás muy cerca de ser rentable.